Vamos a orar. Padre, gracias por estar con nosotros, gracias por este día lleno de gozo, alegría de corazón, gracias por este día en el cual podemos recobrar fuerzas, recibir fuerzas sobrenaturales. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Te pedimos que hables a nuestras vidas, te pedimos, Señor, que podamos ser enseñables, que tengamos un espíritu de mansedumbre para recibir la palabra implantada que puede salvar nuestras almas, por medio de la cual podemos crecer en salvación, porque es una leche no adulterada, porque es fuente de agua viva para limpiar nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuánto amo tu palabra, dijo el salmista. Te queremos pedir, Padre, que tu palabra sea impartida en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bien, la ocasión pasada, queridos hermanos, vimos un tema muy importante, de hecho lo primero que debe de ser añadido a nuestra fe, según la segunda carta de Pedro. Esta es la palabra virtud, en griego arete, que significa excelencia moral. Una palabra que era muy importante incluso antes de los días de Yeshua. Sócrates, Aristóteles, Platón, los tres filósofos griegos más importantes de la época de Atenas antes de Yeshua, decían que la verdadera felicidad del alma era a través de la virtud. Hay una palabra en griego que Aristóteles usa mucho, eudaimonía, que es difícil de traducir. No significa felicidad, no significa... Lo más cercano a eudaimonía es dicha. Es una vida... ese estado que él describe como eudaimonía es felicidad, gozo, dicha. Es muy similar a lo que Yeshua diría al empezar el Sermón del Monte: dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu. Y los tres filósofos griegos hablaban de la virtud. Pablo nos dice que todo lo que un creyente piensa debe de tener alguna ¿qué? Virtud. Miren Filipenses capítulo 4, verso 8. Cuando lo tengan me dicen amén. Y alguien que lo lea, por favor. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Gracias. De hecho, uno de los conceptos de virtud, ¿se recuerdan? Es una excelencia adquirida que es admirable, que es digno de loor, que es digno de alabanza. Ese es el concepto de virtud. Y vimos, que vamos a repasar, que Platón fue el primero que, viendo que el alma tenía por lo menos 4 facultades básicas, él descubrió que no puede haber una vida con eudaimonía, con dicha, con gozo perdurable, si no tiene 4 virtudes básicas. Y a estas virtudes, con el paso del tiempo, se les añadió una palabra, cardinales, que significa las 4 virtudes necesarias para tener cualquier otra. ¿Cuáles eran esas 4 virtudes? Templanza, justicia, fortitud, prudencia. La más básica de todas y la más importante de las 4 es sensatez o prudencia. ¿Se recuerdan que la mejor traducción para mí es sensatez? Prudencia, la gente puede pensar que solo es ser precavido, y la palabra phronesis, que es la virtud, que es la reina de las virtudes, no solamente ser precavido, es el uso adecuado de la razón, ser una persona que reflexiona sobre lo que va a hacer, que no quiere causarle daño a otros, que quiere utilizar el don del intelecto que Dios le ha dado para el bien. Eso es la palabra phronesis. Y Yeshua, de hecho Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte, utiliza precisamente esa palabra. Mateo capítulo 7, si van conmigo, cuando Yeshua termina el Sermón del Monte, dice que compara a la persona que escucha las palabras, pero que también las hace, a un hombre
y en griego frónimos es la palabra para prudente. Vimos que Pablo en los requisitos para ser líder de la congregación, la palabra episcopos, que significa supervisor o anciano de la congregación, todos los requisitos tienen 1, 2, 3 o las 4 virtudes cardinales, ¿verdad? Y lo vamos a decir otra vez. La primera es prudencia. Esa es la primera. Prudencia es la virtud que necesita la facultad de nuestra alma de la razón. Luego también nuestra alma tiene deseos, busca placeres. ¿Cuál es la virtud que tiene que regular de manera que disfrutemos de los placeres que el Eterno ha hecho, pero no llegar a ser esclavos de ellos, sino disfrutar el placer hasta el punto justo y no más? Se llama templanza o temperancia. Esa es la virtud que debe gobernar la facultad del deseo, de los placeres, de la emoción. Ahora, en la parte de la voluntad, donde decidimos qué hacer, hay una virtud llamada fortitud o coraje moral. ¿Qué es coraje moral? La capacidad de hacer lo correcto, incluso aunque te traiga problemas. Martín Lutero en la dieta de Worms, Martin Luther King Jr. y todos los grandes justos de Dios han tenido coraje moral. Sin coraje moral nadie puede tener ninguna virtud. Porque a la hora de la verdad, ¿de qué virtud va a tener que echar mano el santo de Dios? Coraje moral. En Babilonia, los 3 hombres tienen que, para decir no, coraje moral. Daniel, José, todos. Y eso gobierna la facultad del alma de la voluntad. Y queda una, la facultad de la conciencia. La facultad de decidir entre lo correcto y lo incorrecto. Y para eso el alma necesita la virtud de la justicia o integridad. Porque justicia no se refiere únicamente a lo que sucede en los tribunales. Ahí se refiere a la integridad, al anhelo de ser recto. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dijo Yeshua? Y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Y esas son las 4 virtudes más básicas. Toda virtud, no son las más importantes necesariamente, no son ni siquiera las más elevadas, pero son los ladrillos con los que se construye todas las otras virtudes. Vimos que el amor, por ejemplo, que es la máxima de las virtudes, necesita prudencia y sensatez. Amor es querer el máximo bien para el otro. Pero ¿cómo puedo saber yo cuál es el máximo bien para otro, sino a través de la sensatez, de la razón práctica? ¿Y qué tal si amar al otro me requiere sacrificio? ¿Qué necesito tener? Coraje moral. Y así todas las virtudes necesitan por lo menos 1, 2 o las 4 de las virtudes básicas. Y Aristóteles decía, Sócrates también, de hecho Sócrates era más extremo todavía, él decía que el alma es una sustancia espiritual que al tener virtud tiene gozo. Lo que da miseria al alma son todos los vicios de carácter. Una persona virtuosa será una persona feliz a la larga, no con el concepto de felicidad que tenemos hoy en día, sino esa palabra eudaimonía, que significa dicha, gozo. Y todo el mundo creía lo mismo antes. De hecho, en una de las cartas de Ignacio dice lo siguiente sobre la virtud. Me gustó mucho esa cita de Ignacio. Él está escribiendo a una congregación ahí al inicio del siglo II y está alabando a un líder de una congregación. Si mal no recuerdo, es la congregación de Filadelfia. Y él le dice a la comunidad: vuestro líder está en armonía con los mandamientos, así como el arpa lo está con sus cuerdas. Por eso mi alma declara que la suya hacia Dios es muy feliz, sabiendo que tiene virtud
y es perfecta. Todo el mundo creía que la virtud era lo que daba felicidad al alma, y lo es. Las personas santas, verdaderamente santas, no santurronas, son las personas más felices que hay. Imagínense un alma que tiene coraje moral, que puede disfrutar los placeres pero no ser esclavo de ellos, que es muy sabio, tiene mucha sensatez y es una persona íntegra. Esa persona va a vivir su vida de una manera maravillosa, virtuosa, y será feliz, según dicen los antiguos. Y la Biblia también lo dice así. Ahora, dijimos que estas 4 virtudes son muy importantes, pero no son las más importantes. Hay 3 que son todavía más importantes y las vimos el día de hoy. ¿Cuáles son? Fe, esperanza y amor. Eso está en 1 Corintios 13:13. Y de hecho, Platón descubrió las 4 virtudes cardinales, no las inventó. De hecho, ustedes pueden llegar a la misma conclusión que Platón, de que el alma requiere estas 4 virtudes. Son las 4 virtudes más básicas. Fue Tomás Aquino el que vio un pequeño problema con las 4 virtudes básicas. Y él dijo, estas 4 virtudes son necesarias, pero no son suficientes. Es más, sin la fe, el amor y la esperanza, el gran problema es que las 4 virtudes no pueden subsistir, porque se degeneran. Y es cierto, las 3 virtudes teológicas, fe, esperanza y amor, son necesarias para que las otras se mantengan. Son muy, muy necesarias. Peter Kreeft menciona por qué. Él dice lo siguiente: sin las virtudes sobrenaturales, o sea, fe, esperanza y amor, las virtudes cardinales fallan. Por ejemplo, sin amor, que va más allá de la justicia, nadie puede ser justo. Porque la Biblia dice, el amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. Vean conmigo Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Verso 10. Alguien que lo lea, por favor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la Torá es el amor. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Peter Kreeft dice, sin amor nadie puede ser de verdad justo, porque el amor completa la justicia. Justicia inflexible llevaría a ser personas que llegaríamos a ser tiranos. La justicia, recuerden que es darle a cada quien lo que merece, ¿verdad? Lo que es acorde con su naturaleza, lo que sus hechos, su ser amerita. Pero la justicia, a pesar de que es maravillosa, la integridad es maravillosa, pero sin amor la justicia puede corromperse a tiranía. Él dice, otro ejemplo es que es muy difícil tener coraje moral sin esperanza. Es más, ¿por qué arriesgar tu vida si no hay esperanza de que tu historia termine en algo más que gusanos y descomposición? Es más, es correcto, ¿verdad? Imagínense sin esperanza de un mundo venidero. ¿Sería lógico arriesgar mi vida por otros? Si esta es la única vida que voy a tener, lo que debería de vivir es siendo egoísta toda mi vida, ¿sí o no? Si esto es todo lo que hay, si no hay resurrección de los muertos, dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Por qué alguien debería de tener coraje moral si no hay esperanza de un mundo venidero? ¿Por qué limitar tu vida, que va a ser muy corta por cierto, sacrificándolo por otros? Solamente si tienes esperanza, el coraje moral podrá florecer. Peter Kreeft sigue y dice, además, nadie puede ser verdaderamente sensato, verdaderamente sabio sin fe, porque la fe ve más allá, la fe ve más alto de lo que puede ver la razón o la experiencia. La Biblia dice que la fe ve a través de un espejo, pero ve profundamente. Y finalmente, dice él, nadie puede practicar con éxito la templanza sin la gracia de Dios y sin el Espíritu Santo. ¿Por qué?
todos somos adictos al pecado. ¿Cómo dice Pablo que es el ser humano? Carnal, vendido al pecado. Nadie puede ser verdaderamente temperante sin el Espíritu de Dios, sin la gracia de Dios. Entonces, Kreeft lo resume así: sin amor la justicia se vuelve crueldad, sin esperanza el coraje moral se convierte en desesperación ciega, sin fe la sabiduría pasa a ser sabiduría mundana, que es locura para con Dios. Los dos niveles, virtud natural y virtud sobrenatural, deben estar unidos. Y es aquí donde quiero ver un poco más y meditar un poco en las tres virtudes más importantes. Estas son las tres virtudes más importantes: fe, esperanza y amor. Sin las cuatro primeras, estas tres no pueden estar, pero paradójicamente estas tres ayudan a que las otras cuatro sigan y se cumplan. Son una unidad muy bonita. La fe. ¿Habrá algo más importante que la fe? Solo el amor. Si ustedes se ponen a pensar, después del amor, la fe es lo más importante. Sin fe, ¿qué dice el escritor de Hebreos? Imposible agradar a Dios. Totalmente imposible. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De que Dios es bueno. Que Dios existe, y no solo que existe, es bueno. Quiere mi bien. Y la fe es muy importante. Segunda solamente después del amor. La fe. Ya hemos hablado mucho de la fe. La fe no es creencia ciega. La fe es confianza en Dios basada en razones adecuadas, basada en la revelación que Dios ha dado. La fe es mi respuesta a Dios. Y me gusta mucho cómo Kreeft lo define muy bien. Peter Kreeft dice: ¿qué es fe? No es solo creencia, no es solo confianza, aunque incluye ambas. O sea, ¿la fe incluye creencia? Sí, incluye creencia. ¿La fe incluye confianza? Sí, pero la fe es más que eso. Él dice, la creencia es una cuestión intelectual, y él da algunos ejemplos. Creo que el sol brillará mañana. Creo que tengo buena salud. Creo en los libros de texto. Eso es una creencia intelectual. La confianza es una cuestión psicológica, dice él, o emocional. Confío en mi psiquiatra, o en mi cirujano, o en mi arquitecto. ¿Irían a una operación si no confiaran en el cirujano? No, ¿verdad? Ni locos. Imagínense que yo les diría, hermano, yo lo voy a operar. Y me dicen, no sabía que usted era médico, hermano. No, pero me nace y yo creo que todo va a salir bien. ¿Pondría su salud en mis manos? No lo haga. Es más, no me diga que sí, yo confiaría en usted. No, yo soy el primero que le diría que no. A menos que estemos en una isla desierta y se le metió algo y yo tengo que quitárselo, pues ahí en el nombre del Señor lo hacemos y que sea lo que Dios quiera. Pero si hay doctores competentes, vaya con los médicos, obviamente. Y la fe incluye esa confianza que es emocional, pero va más allá. La fe, dice, es más que creencia, más que confianza. La fe fluye del corazón, el centro de la persona. La fe es el sí del alma a Dios, es el compromiso, la rendición de la persona a Dios. Es más, él dice que podemos resumir la fe. Peter Kreeft dice, tú puedes resumir la fe con una palabra: sí. Esa es la palabra para resumir la fe. Fe es Dios viniendo a ti y tú diciéndole, sí, Señor. Eso es fe. La palabra es el sí a Dios. La fe es decirle sí a Dios. Es decirle, Señor, sí, confío en ti, creo en ti, creo que tú eres fiel, creo que tú eres bueno, creo que existes y que tus promesas son fieles. Y por eso la fe es importante. ¿Cómo no será importante la fe? Fíjense que la fe es importante por dos razones. Primero, no vemos a Dios. Al ser Dios invisible, necesitamos fe.
Y segundo, alguien puede pensar, pero si lo viera, entonces no. Supongan que ustedes vivieran en el jardín del Edén. Ustedes son Adán o Eva. Y ustedes no han pecado. Y ustedes ven a Dios. Tienen lo que los teólogos llaman la visión beatífica, la capacidad de ver a Dios. Es más, Dios habla con ustedes como hablar con un amigo, así como vemos a Adán y Eva hablando con Él en el jardín del Edén. ¿Necesitan fe aún, a pesar de que lo ven? ¿Qué fue lo que le falló a Eva? La fe, ¿verdad? Porque Hasatán le vendió una mentira, y la mentira era: Dios no es digno de tu confianza. Es más, Dios te está privando de algo. Es más, Dios es muy egoísta. Él sabe que el día que comas de ese fruto, seréis como ¿qué? Como dioses, decidiendo o conociendo el bien y el mal. Ustedes podrán ser como Dios, van a poder decidir qué es correcto e incorrecto basado en sus deseos. Y Dios no quiere eso para ustedes. Dios te priva de tu potencial. Es lo mismo que Balac le dijo a Bilam. ¿Se recuerdan? Cuando Bilam llega, Balac le dice: el Eterno tu Dios te ha privado de honra, le dice. Le estaba diciendo: Dios te privó de algo. Dios no es digno de confianza. No es esa la tentación que enfrentamos a menudo. No es esa la tentación que siempre Hasatán va a tirar contra nosotros. Dios no cuida de ti. ¿Cómo estás seguro que Dios es fiel? ¿Cómo puedes asegurarte que Dios cuida de ti? Si fueras hijo de Dios, si de verdad Dios cuidara de ti, ¿te dejaría pasar Dios por lo que estás pasando? ¿Han venido a nuestra mente esos pensamientos? Algunas veces, seguro que sí. ¿Cómo puede Dios permitir que pases esto? Esa fue la tentación al maestro. Tú puedes, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Tú crees que Dios permitiría que su hijo pasara el hambre que estás pasando? La raíz de toda tentación es dudar de la fidelidad y de la bondad de Dios. Y para eso se necesita fe. Incluso si estuvieras en el jardín del Edén, siempre podrías escoger creer que Dios no es digno de confianza. Y para eso se necesita fe. Nosotros andamos por fe y no por ¿qué? Dice la Biblia, no por vista. Y por eso la fe es algo que tiene que crecer. Vimos anteriormente 2 versos que hablan de que la fe es tan importante que tiene que ir creciendo más y más. Uno de ellos era 2 Corintios capítulo 10, verso 15. Si alguien lo lee, por favor. No gloriándonos en trabajo, sino teniendo esperanza de que al aumentar vuestra fe, seamos engrandecidos mucho más entre vosotros, según nuestra ley. Amén. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice: estamos obligados, hermanos, a dar siempre gracias a Dios por vosotros, porque es justo. Fíjense qué curioso es. Es justo dar gracias a Dios por vosotros. Es algo que debemos hacer. Da gracias al Eterno por cada uno de tus hermanos. Debes hacerlo. Dice la Biblia que es justo dar gracias a Dios por los hermanos. Pues vuestra fe crece abundantemente y el amor mutuo de cada uno de todos vosotros abunda. La fe y el amor puestas ahí. También con justicia. 3 virtudes se dan en ese verso. Justicia, una de las 4 virtudes cardinales, y 2 de las 3 virtudes teológicas: fe y amor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, la Biblia dice que en Romanos 1:17, el verso que dio vida a Martín Lutero, el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Nuestra vida es una vida que debe ser vivida en fe, minuto a minuto, momento a momento, día tras día. La fe no es solamente algo que pasó en nuestro nuevo nacimiento. La fe es algo que ejercitamos y debemos de tener todo el día. Lo que no es de fe, ¿qué dice Pablo en Romanos?
es pecado. Así de fácil, imagínense. O sea, si algo yo no lo hago en fe, es pecado. ¿Cuántas cosas pueden ser hechas sin fe? Muchas cosas. Y la fe la fe es el sí a Dios, la confianza en Dios en este momento, en el aquí y ahora. Y la fe proyectada al futuro recibe otro nombre. ¿Cómo recibe el nombre de la fe proyectada al futuro? Esperanza. Romanos capítulo 8 nos habla de la esperanza. Esa palabra se ha trastornado hoy mucho. Romanos 8, 24. ¿Alguien que lo lea, por favor? Porque en esperanza creemos algo, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ven, ¿a qué esperan? Claro, ¿verdad? La esperanza que se ve no es esperanza. La esperanza tiene que ver con algo del futuro. La fe con respecto a mi futuro es esperanza. ¿Con qué permanezco firme el día de hoy? Con fe. ¿Qué es lo que tengo para mi futuro? Esperanza. Fe y esperanza son gemelos. Es prácticamente igual. De hecho, emuná y bitajón en hebreo son casi sinónimos. Casi. Los dos se basan en confiar en Dios. Los dos se basan en creer que Dios es bueno. Fe tiene que ver con el momento actual, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Y la fe dirigida al futuro es esperanza. Esperanza no significa un tal vez. En la Biblia esperanza no es tal vez, a lo mejor. La esperanza es certera. La esperanza del Hijo de Dios es basada en la palabra, y la palabra es verdad. Las promesas de Dios son en Yeshua el Mesías, sí y amén. Y por eso confiamos en esas promesas. Romanos capítulo 5 habla también de la esperanza de manera muy bonita, y menciona cómo la esperanza crece. Contrario a lo que pudiéramos imaginar, hay algo que hace que la esperanza crezca, no que decrezca. ¿Saben qué es? La tribulación. Eso es lo que podría parecer contradictorio, pero no lo es. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios, mediante nuestro Señor Yeshua el Mesías. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, porque yo tengo paz con Dios, porque he sido justificado una vez y para siempre por la ofrenda de Yeshua. Bendito sea el Eterno. ¿Y por medio de quién también tenemos entrada a esta gracia? Por medio de la fe. Otra vez la fe, imagínense. La fe del nuevo nacimiento está en el verso 1, pero la fe del verso 2 es la fe de todos los días. También tenemos acceso a esa gracia en la cual estamos firmes. ¿Cómo tengo acceso yo a la gracia de Dios? Por fe. Y dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es la esperanza de la gloria de Dios? La esperanza futura, la esperanza del mundo venidero, la esperanza de que Dios es maravilloso y Dios quiere lo mejor para mí. Esa es la esperanza inicial de un hijo de Dios. Ahora, miren lo que dice después. Pablo en el verso 3 dice: y no solo eso. Ahora, póngale pausa ahí. ¿Habrá algo más glorioso que lo que ha dicho Pablo ya en los primeros 2 versículos? Estar justificado delante de Dios, tener paz con Él, tener todos los días acceso a la gracia, al favor de Dios a través de la fe por el Espíritu que mora en mí. ¿Habrá algo más maravilloso? Al parecer sí. Pablo dice: y no solo esto. O sea, el versículo 3 nos va a introducir a algo que para Pablo es una bendición adicional. ¿Adivinen cuál es esa bendición? Miren lo que dice: sino que también nos gloriamos, los creyentes, en las tribulaciones. Esta no es la bendición que teníamos pensado.
Cuando Pablo nos dice, y no solo eso, amados hermanos, hay algo mejor todavía, no es mejor, pero hay algo adicional de lo que les acabo de decir. También nos gloriamos en ¿qué? Tribulaciones. Eso no me gusta, diríamos nosotros. Estaba bien bonito el verso 1 y el verso 2. La esperanza de la gloria de Dios, está bonito. Ser justificado delante de Dios, muy bonito. Gloriarse en las tribulaciones. ¿Por qué habría de gloriarme en una tribulación? ¿Quién quiere una tribulación? Nadie quiere tribulación. Nadie quiere tribulación. Pero Pablo dice, pero si Dios te mete en tribulación, tú incluso puedes gloriarte de eso. ¿Por qué? Porque la tribulación produce ¿qué? Constancia o paciencia. Es otra virtud. Nota que esta virtud, la virtud de la perseverancia, la constancia o la paciencia, se produce pasando ¿por qué? Tribulación. ¿Puede haber otra manera de producir esta virtud? Probablemente sobrenaturalmente el Eterno insuflándola en nuestra alma podría, pero yo creo que no. La Biblia dice, la tribulación produce constancia o paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Dice la versión textual, carácter aprobado. ¿Queremos tener un carácter aprobado? Para el carácter aprobado se requiere paciencia. Y para la paciencia se requiere pasar por tribulación. Es necesario que pasemos por tribulaciones, por muchas tribulaciones, dice el libro de los Hechos, para heredar el reino de Dios. Y el carácter aprobado produce ¿qué? Esperanza. Fíjense que la esperanza del verso 4 es una esperanza distinta del verso 2. La esperanza del verso 2 es la esperanza inicial del creyente. Venimos a la fe, venimos y estamos maravillados de que Dios nos ame, hemos sido justificados y tenemos esperanza de que todo me irá bien, pero luego el Eterno permite que pase por tribulación y esa esperanza original puede ser retada por la tribulación. Es probada esa esperanza. La esperanza original del verso 2 se convierte en la esperanza probada del verso 4. Después de la tribulación produce constancia, la constancia carácter aprobado y el carácter aprobado esperanza. Y miren lo que Pablo dice de esa esperanza, de la esperanza que ha pasado por prueba. ¿Qué dice Pablo en el versículo 5? Y la esperanza no avergüenza. ¿De qué esperanza se dice eso? Es de la esperanza que ha pasado por prueba. Aquel santo que ha sido probado por Dios, que ha sido refinado por Dios, ahora tiene una esperanza que no la avergüenza. Es una persona que después de pasar por fuego puede gozarse y saber, si el Eterno me sacó de esta, entonces el Eterno es fiel y para siempre su misericordia y Él me ama. Y me puedo gozar de cualquier cosa, porque la esperanza ha sido probada y he probado que Hashem es fiel. Probad y ved, que dice el salmista, qué bueno es el Eterno. Dichoso el hombre que confía en Él. Es después de la prueba. Probad y ved qué bueno es el Eterno. Probad. El Eterno no tiene necesidad de probarnos. Nosotros tenemos necesidad de saber qué hay en nuestro corazón. Y lo que revela lo que hay en nuestro corazón es la prueba. Te encontrarás en la prueba con cosas que no pensabas que habían en ti. Me ha pasado siempre. Y cosas que el Eterno te muestra en la prueba. Cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas son muy bonitas descubrirlas en la prueba. Las cosas malas no es lo más bonito, pero es bonito también, porque el Eterno te saca algo y te dice, aquí había esto en ti y necesito limpiar eso, necesito pasar por el fuego eso. La esperanza no avergüenza, porque el amor ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las 3 virtudes teológicas aparecen aquí, ¿verdad? ¿Cómo empieza el verso? 5.1, por tanto, siendo justificados, ¿por qué? Por la fe. Luego Pablo habla de la esperanza y termina en la virtud más grande, el amor. Amor. En griego hay 4 palabras para amor. Hay tipos de amor. C.S. Lewis hizo un libro muy bonito que les recomiendo a todas leer. Se llama Los 4 amores. Y ahí él escudriña, estudia muy bonito los 4 amores entre los seres humanos. Uno de ellos es storge. En griego significa afecto. Afecto es el amor, dice Peter Kreeft, que las madres tienen naturalmente por los bebés, que los dueños de mascotas tienen por las mascotas. Ese es afecto. ¿Cuántos tienen mascota aquí? Bien. ¿Qué tienen hacia esa mascota? Afecto. Los griegos le daban a ese amor, es un tipo de amor. Afecto. Si se muere su mascota, lloras. Le tienes afecto, le tienes cariño. Al perro, al gato, al hámster, a la tortuga, le tienes cariño. Storge. Y también esto es la palabra, esto es el amor que aparece en algunos lugares de la Biblia como afecto natural, ¿verdad? Afecto natural. El Eterno crea el alma y el alma aprende a tener afecto de manera natural hacia ciertas cosas. Vemos a un niño y ¿qué genera en nuestro corazón? Afecto. Tenemos cariño hacia él. Nuestra ternura se enciende y tenemos cariño hacia él. Afecto. Y hoy en día el afecto es lo que en el mejor de los casos la gente tiene en su mente cuando habla de amor. Ahora, el afecto no es suficiente, no es el amor más grande. Es un amor muy bonito, pero sin el amor de Dios, incluso el afecto se puede transformar en un ídolo. Hemos conocido padres o madres que idolatran a sus hijos, más que a Dios, que no están dispuestos a corregirlos por su afecto. Su afecto llega a ser su ídolo. Yeshua cortó eso de tajo y dijo: quien no me ame más que quién, más que su madre, más que su padre, más que su hijo, más que su hija y aún más que a su propia vida, no es digno de mí. En otras palabras, el afecto es muy bueno siempre y cuando se mantenga en su nivel. Si llega a hacer competencia con Dios, el afecto se convierte en un ídolo y entonces se convierte en un demonio, dice C.S. Lewis. Afecto es la primera palabra para amor en griego. La segunda es eros y tiene que ver, han oído la palabra erótico. Eros es el amor de pareja, el amor romántico, y es una fuerza muy grande en el ser humano. Ahora, eros también puede convertirse en un demonio si no se mantiene dentro del límite adecuado que el Eterno le ha dado. El Eterno ha dicho que después de Dios y después del Mesías, la persona más importante para un creyente es su esposo, es su esposa. La persona más, ni siquiera tus hijos, tu esposo, luego tus hijos, es la persona más importante. El Mesías, el hombre, tenemos de hecho los mandamientos que gobiernan el amor eros en la Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres como ¿quién? Como el Mesías amó a la congregación. Esposas, están sujetas a vuestros maridos como la congregación está sujeta al Mesías, como el Mesías mismo. Por eso Dwight L. Moody dijo: no me interesa oír hablar a un hombre que trata mal oír hablar de Dios a un hombre que trate mal a su esposa. No me interesa oír a ese hombre.
Y no me interesa oír a una mujer que irrespeta a su marido hablándome de Dios. No me interesa oírlo hablar. Porque es falso todo eso. Si alguien no ama a su esposa, ¿cómo puede morar el amor de Dios ahí? Decía Dwight L. Moody. Y el gran problema es si alguien llega a elevar a su cónyuge al lugar de Dios. Eso sería un problema. Cuando se sale de su límite, Eros también se vuelve un demonio. Y hay un tercer amor, fila o fileo, que significa, se ha traducido también como amistad. La amistad es un amor. De hecho, los antiguos consideraban a la amistad como una de las formas más altas de amor. El proverbista Salomón dice que hay amigo que es más cercano que ¿quién? Que un hermano. En el libro Los Cuatro Amores, C.S. Lewis trata la amistad y nos muestra qué gran gozo es tener amigos. Dice él, después de Dios y después de la comunión con el Espíritu de Dios, no hay cosa más maravillosa en la vida que tener un grupo de amigos creyentes con los cuales poder tener comunión. No solamente Dios te dio el Espíritu Santo, sino que si tienes la dicha de tener 3, 4, 5 grandes amigos que son creyentes y te hacen una mejor persona, esas personas son uno de los más grandes dones que Dios te ha dado. Y es cierto. Entonces, Storge, Eros, Fila, de hecho, Filadelfo o Filadelfia significa amor fraternal o cariño fraternal. Delfo significa hermano. Se creó una palabra. ¿Saben que en griego esa palabra Delfos significa hermano? Y cuando el cuerpo del Mesías empezó, todo el mundo estaba confundido. Los romanos acusaban a los creyentes de incesto, porque entre ellos se trataban de hermanos. Entonces, cuando el mundo pagano no podía entender eso. El mundo pagano no podía entender que yo le dijera hermano a una persona que no era mi hermano. Entonces, cuando entre los creyentes decían, esos se casan entre hermanos, el mundo romano decía, se casó con su hermana. Esos creyentes, estos cristianos les llamaban, son incestuosos, tienen prácticas raras, son inmorales, porque se llamaban hermanos. Y ellos crearon una palabra en griego, Cristodelfos. Es la palabra en griego que se creó, hermanos en Cristo, hermanos en el Mesías. Qué bonito eso, qué bonito. Y el máximo nivel de amor en griego se llama ágape. Y eso es lo que el mundo necesita. Es el nivel más grande de amor. Ágape no es estorge, amor, afecto natural. Tampoco es eros. Tampoco es filia, amistad. Es algo más grande. Ágape es el amor que creó el universo. Ágape es el amor que te dice, amad a vuestros enemigos. Una vez a Dallas Willard le preguntaron, ¿cómo puedo odiar a mis enemigos? Eso es lo más antinatural del mundo. ¿Cómo puedo orar por los que me maldicen? Bendecir a los que me hacen mal. Y esa cualidad que tienen los grandes hombres de Dios de hacer las cosas difíciles tan fácil, Dallas Willard dijo, yo entiendo tu pregunta, yo me la hice y me parecía muy difícil amar a mis enemigos, hasta que llegó a mi mente la siguiente idea: Dios ama a mis enemigos, ama a Dios a mis enemigos, los ama. No he de amar yo a los seres que Dios ama. Y entonces para mí fue muy fácil, dice. Eso es lo que dice. Para mí fue muy fácil. ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? ¿Cómo no voy a amar al que Dios ama? Dios ama a mi enemigo. Y como Dios lo ama, yo lo amo también.
Porque ¿cómo no habría de amar a mi enemigo? Dice Dallas Willard. Si es amado por Dios. Es un hombre que Dios ama, le desea el bien, que está equivocado, que está mal, que está haciéndose daño él solo con el odio, porque el odio no hace más mal a una persona sino al que lo posee. La primer víctima del odio, del rencor, de la envidia, de la amargura es el que lo posee. Se consume, hace mal a su alma, corrompe su alma el que el tal hace. ¿Cómo no? Y yo tengo que amarlo, debo amarlo. ¿Cómo no amar al que Dios ama? Y me golpeó esa frase de Dallas Willard. Yo dije, qué fácil lo hace, qué fácil, qué idea más gloriosa él. Pregúntense si no es cierto, qué parte no es cierta. ¿Ama Dios a mis enemigos? Los ama. ¿Debo amar yo al que Dios ama? Claro que sí. Yo digo, ¿cómo Dallas Willard lo hizo tan fácil? ¿Cómo lo explicó tan fácil Dallas Willard? Vean lo que dice el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Mateo 5:43. Claro, el hecho que sea simple no quiere decir que sea fácil, ¿verdad? Sigue siendo difícil. Pero es simple entender por qué. Y Dallas Willard no lo sacó, no se lo inventó él. Está en el Sermón del Monte. Mateo 5:43 dice, oíste que fue dicho, no dice está escrito, porque esto no está escrito. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. ¿Está en la Torá esa segunda? ¿Está en la Torá esto? ¿Amarás a tu prójimo está en la Torá? Sí. ¿Y la segunda parte está en la Torá? No, en ningún lugar. En ningún lugar de la ley de Moisés dice, aborrecerás a tu enemigo. Esta era una interpretación que algunos judíos del tiempo de Yeshua usaban. Hay que amar al prójimo, amén, pero al enemigo hay que odiarlo. Y Yeshua dice, yo os digo, ¿qué dice? Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace Dios? Hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Pablo Escobar amaba a los que lo amaban. El Chapo también. La mafia también. ¿Qué de meritorio, qué de virtuoso tiene amar al que te ama? Eso es fácil. Eso es afecto, ¿verdad? Eso es estorge, es lógico. Y ese afecto será entre mafiosos, entre criminales será ese afecto. ¿Alguien me hace bien? Lo quiero. Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los paganos? Vosotros pues sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. De hecho, la versión de Lucas dice que si yo le presto algo a alguien, yo le presto dinero a alguien y no me lo devuelve, yo no tengo que guardar rencor contra esa persona. Claro, yo le presto dinero a alguien y no me paga, él tiene un problema con Dios. Dios se va a encargar de él. Pero tú, leámoslo, Lucas capítulo 6, 35. Vean lo que dice Lucas. Esta parte no está en Mateo. Lucas 5:35. Alguien que lo lea, por favor. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos humanos. Él es, como el nombre del hermano, benigno, bondadoso hacia ingratos y malvados, dado prestado, no esperando nada. Este es el nivel de amor mayor, ágape. ¿Cómo prestar dinero sin esperar nada? Esto no es natural. Este amor es sobrenatural. Naturalmente, obvio que espero algo. Es más, naturalmente, es lógico que alguien espere a alguien. Sí, pero Yeshua nos dice que vivimos en un mundo que no es solo natural. Nuestro mundo es sobrenatural. Y dice, si alguien piensa, pero ¿y quién me va a pagar a mí?
vuestro galardón será grande, seréis hijos del Altísimo. Fe, eso está en la Torá, ¿verdad? Si alguien se acerca a ti y te pide, dale generosamente, porque el Eterno tu Dios te bendecirá en toda obra de tus manos. Es el Eterno el que garantiza la bendición a la persona generosa. Es el Eterno el que garantiza. ¿Cómo puedo perdonar a alguien si me ha hecho mucho daño? Se lo dejas al Eterno. El Eterno es el juez veraz. El Eterno sabe bien los motivos del corazón. Tú no tienes asunto en eso. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Eterno. No sabemos muchas cosas que Él sabe. Por eso no somos los mejores jueces. Por eso hay uno que juzga rectamente. Dice la Biblia que Yeshua encomendaba su causa al que juzgaba rectamente. Y por eso Él no devolvía maldición por maldición, sino que hacía con los que los maldecían, bendecía. Nosotros debemos de retornar al que nos hace mal, bien. Eso es lo que hay que hacer. Ágape. Los Beatles decían, all you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Y tienen razón 100% y 100% no. Porque lo que ellos llamaban amor era simplemente deseo sexual. Era simplemente afecto, en el mejor de los casos. Porque sus vidas estaban perdidas. Y son los que más corrupción moral sembraron a esa generación. Pero la frase es cierta. Ágape incluye todo. El amor de Dios incluye todo lo otro. Fe, esperanza, templanza, coraje moral, fortitud y sensatez. Lo más grande en esta vida es amor. Lo que el mundo necesita es el amor de Dios. El amor de Dios incluye decir la verdad. El amor de Dios incluye justicia. El amor de Dios, porque eso hace bien a los demás. El amor de Dios incluye incluso meterte y decirle a alguien la verdad. Verdad y amor nunca se contradicen entre sí. Si se contradicen es porque has dejado de tener uno de los dos. La Biblia dice, hablando la verdad en amor. Las dos cosas están ahí. Y que el Eterno haga que cada uno de nosotros pueda crecer más en amor. No podemos hacerlo en nosotros mismos. Vamos a orar y decir, Padre, haznos crecer en amor, en fe y en esperanza. Que tu amor, la fe en ti abunde más y más, Señor. Haznos crecer en fe y que nuestro amor abunde los unos a los otros. Que el amor mutuo abunde en cada uno de nosotros. Que más personas puedan unirse a esta comunidad de amor. Que podamos, Señor, crecer en amor porque tú has derramado tu amor en nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Ayúdanos a crecer en estas 7 cosas necesarias: prudencia, integridad, fortitud, templanza, fe, esperanza y amor. Porque estas cosas permanecen y de todas ellas la más grande es el amor. Gracias, Señor. Haz que tu Espíritu nos siga llevando a nuevas alturas espirituales, que podamos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te pedimos que bendigas a nuestro país, El Salvador, que bendigas a todos nuestros queridos hermanos que luego oirán esto en toda Latinoamérica, en otros lugares del mundo, que sean bendecidos ahí, que tengan salud, así como prospera su alma. Bendice a nuestro presidente, dale humildad, apártalo de la soberbia, revístelo de humildad y haz que pueda gobernar para que podamos vivir sobria, sosegadamente. Bendice a Jerusalén, bendice a Israel, tu nación santa. Haz que cada vez más personas vengan a Yeshua, tu Hijo amado, y que puedan conocerlo
como el príncipe y el salvador dado a Israel para arrepentimiento y perdón de pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Finalmente, Padre, despídenos con la bendición que diste a tus hijos. Yevarechecha Adonai veishmerecha yaer. Adonai panav elecha bichunecha isa. Adonai panav elecha beyasem lecha. Shalom. Ken Yehi Ratzon. Amén, be amén. Shabbat tov, amados hermanos. Que el Eterno les bendiga grandemente en esta semana. Amén, be amén.